Sin ir más lejos, es la misma lógica que maneja el Estado. Paga esa cantidad de dinero a las personas que vienen de atrás del largo desaguadero, y acá nos obligan a autoexplotarnos o nos explotan dando calles miserables. Bueno, por eso yo quiero volver sobre un punto que me parece central que tocaron ustedes dos, que es este contrapunto sobre la denominación del ministerio como de cultura y turismo. Sí, no, dale. No, porque voy hacia la cuestión del financiamiento. Bien, perfecto. Porque, claro, estamos de acuerdo en que de última eso son cuestiones formales. Ahora, eso deja de ser formal, me parece a mí, lo tiro sobre la mesa para que lo discutamos, cuando hablamos de plata, porque acá siempre cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de cultura, lo que está de fondo es la plata. Y me parece que en ese sentido yo comparto en parte lo que vos decís sobre que hay otra lógica en la autogestión, pero me parece que también algunos sectores tienen que disputarle al Estado la orientación de la política cultural, porque es la orientación de los fondos también, de a dónde va a parar la plata del Estado, que es la plata, se dice muy trilladamente, es la plata de todos, pero de verdad, o sea, para nosotros sí es la plata de todos de verdad. Entonces me parece que es la orientación de las políticas culturales, pero también es la disputa de la discusión por los fondos. ¿Qué se hace con los fondos? ¿Qué se dedica a la cultura? ¿Y hacia dónde están orientados esos fondos? No sé. Particularmente, desde mi espacio digo, si bien obviamente uno intentamos con Guada, que no voy a dejar de mencionarla porque me gustaría inclusive que estuviera acá conmigo, porque es parte importante del espacio. Sí. Pero bueno, ya me conocen ustedes con el tema monetario y con el tema Estado. Como buen anarco no tengo muchas ganas de darle entidad a la hora de solo nombrarlo, pero bueno, hay que nombrarlo porque está, más allá de que uno quiera, idealmente, que no exista. No soy libertario, o sea, o sí, pero del antiguo libertario, ¿no? De la nueva sección de lo que es libertario. Nos paramos y nos vamos. No, anarco-comunista, no anarco-capitalista como ese basura. Pero creo, a ver, mi búsqueda particular, después voy a hablar no de lo particular, pero sí es como encontrar otras formas de ver cómo se reivindica, digamos, la labor artística, sea la de gestión o sea la de, bueno, en general, digamos, el hecho artístico como tal. Sin embargo, más allá de que yo me ponga en idealista y diga, bueno, encontremos otras economías, veamos economías de intercambio, sean de trueque o alternativas, ¿viste? Que no son nada nuevo, no estoy inventando la pólvora. Son cosas que han surgido en cada crisis, que han surgido en cada momento en los que se ha tratado de ir en contra de la bajada sistemática de lo que es el capitalismo en sí, ¿sí? Pero bueno, entre medio hay que comer. Entre medio hay que pagar servicios, entre medio hay todo un sistema y todo un aparato que existe y que nos coarta un montón. Entonces sí, es algo complejo. Yo coincido, a pesar de que no valide al Estado como tal, coincido en que hay que disputárselo porque existe igual y toma las decisiones y en definitiva más o menos marca las épocas según el gobierno de turno, que acá en Mendoza tenemos la desgracia encima de que justo nos tocan los gorilas de radicalismo. Hay que disputarlo, eso sin duda. Si no sería parte de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura, o no me encontraría de pronto tratando de encontrar espacios y generar redes para ver entre las personas que notamos que hay algo mal, notamos que hay que disputarle, digamos, a aquello que da más, a pesar de que queríamos salirnos de lo formal, pero sí, formal, digamos, de lo que se concibe como cultura, de lo que se concibe como valorable en términos monetarios, ¿no? De la producción artística local. Yo vuelvo a hacer énfasis en el tema de la a pesar de que coincido acá con Eric, que antes de que existiera la unión entre cultura y turismo, porque yo por naturaleza no confío en el Estado. Sí. Así que de entrada lo que sea que salga de cualquier ministerio me va a hacer ruido. Pero sí creo que es impresionante cómo se está dejando de
de lado completamente la producción local. Y a la hora de financiamiento se fuga toda la guita en propuestas que no nos, o por lo menos a mí, yo siento que no nos representan como sociedad, como región, como CUDO, o sea, no, o a menos que sea algo ultra tradicional y que traigan de vuelta a los trovadores, ¿me entendés? Ya, hermano, hay cultura emergente dentro de la provincia y de los alrededores, digamos, que perfectamente no, o sea, efectivamente representan a lo que es hoy en día la propuesta artística. Creo que ahí también surge precisamente nuestra labor como espacios para que estos lugares, bien lo decía Bian y Eric recién, Sí. Lo auténtico, ¿no? Lo auténtico y lo que realmente nos represente de vuelta. Y después, el tema financiamiento es algo muy complejo. Desde lo autogestivo es muy difícil. Siempre uno tiende a, como digo, hasta inclusive quedar pagando si es necesario para que los artistas puedan irse con una moneda, porque entendemos que es muy difícil, sobre todo también como artistas. Por otro lado, porque bueno, además de ser gestores tenemos la coincidencia de que aparte Sí. producimos arte, digamos. Sí. Pero bueno, uno trata. No sé si querías Sí. decir algo al respecto Eric, ustedes. Yo hay algo en lo cual yo disiento con el compañero, esto de calificar de anarco basura a una persona, pero ¿por qué lo digo? Porque lo de anarco, porque por ejemplo, vos te definís como anarco comunista. Digo, el anarco basura aquí está atendiendo algo que el anarco comunista y el Estado y las otras ramas descuidó. Entonces, digo, ahí es donde a mí digo habría que ver, digamos, porque hemos descuidado esa gran población votante desde tu ideología, desde la mía, desde eso. O sea, digo, hemos Desde el oficialismo. Claro, hemos descuidado desde el área que cada uno y una No, bueno, igual yo quiero hacer ahí un pequeño paréntesis que es importante digo, está bueno definir a qué me refiero con anarco basura. Claro. No me refiero al sujeto que en realidad lo que quiere es ser que el libre mercado, que lo único Bueno, Milei. Exacto, Milei, por darle un nombre. Diablo, Después sí. aquí no Muy votaron a bien, Milei, muy bien. a pesar de que con algún que otro seguramente estaréis completa y absolutamente dispuesto a cagarme a trompadas. No creo que quienes votaron a Milei como tal sean la razón de todo este desastre, sino que son un síntoma de lo que ya viene pasando. Y ahí yo coincido con vos, quienes lo hayan votado no son los culpables de que existan estos sujetos, sino estos sujetos cuya ideología yo no comparto, ni creo van a compartir, No, yo tampoco. que hablan de un individualismo. Yo por comunismo digo, todo bien, yo no creo en la existencia del Estado, pero para que nos permitan entre comunidades organizarnos. Sí. Ahora, el anarcocapitalista, el anarco basura que yo menciono, me refiero al anarco individualista que quiere pasar por encima desde su individualismo muy privilegiado comúnmente. Salvarse a sí mismo. Exactamente, que no piensa en comunidad, que no piensa más en competencia, piensa más en una cuestión inclusive capacitista, que ignora completamente las posibilidades que son desiguales. Y bueno, son la casta. La casta, exactamente. La misma casta que critican. Sin duda. Exactamente. Bueno, pero está bueno, me Pero parece. estuvo bueno igual que lo Claro. aclararas, porque yo no hablo por quienes A votaron a mí, Milei. a mí me parece interesante el punto que vos marcás, que volvés a resaltar, porque has estado hablando de las necesidades, eso que los demás no hemos podido atender. Sí, Claro, a mí, bueno, es que yo soy un convencido, digo, esto que, insisto, tengo toda mi familia en Córdoba, por suerte viajo bastante y lo que atraviesa Mendoza no es que le atraviesa Mendoza solamente, no, o justo sea, iba a mencionar Córdoba recién cuando bueno, dijiste pero mirá qué historia. loco, mirá el rol del Estado en Córdoba. No voy a defender Córdoba en sí, pero por ejemplo, Es distinto. volviendo a los centros culturales y a las casas de cultura, hay algo que para mí es fundamental. El Estado va a estar presente en tanto y en cuanto sigamos acá en este plano y viviendo Sí. en esta situación. Algo que siempre digo, el financiamiento de los espacios culturales, como para ir por las preguntas que vos decías. ¿Necesitamos que el Estado nos acompañe en el financiamiento, sí o no? Digamos, si nosotros dejamos que el Estado se meta de alguna manera, ya sea con dinero,
tenemos que aceptar las reglas del juego del Estado. Pero sin embargo, si nosotros decidimos no, sabes que no voy a recibir ningún tipo de financiamiento, pero de alguna manera estamos condicionados. ¿Por qué? Porque la habilitación para abrir una puerta de un centro cultural, de un espacio, y la determina el Estado. Claro, y que bueno. no existe. Ahí haciendo como un paréntesis entre justo en eso, no existe, no hay tal habilitación. Claro, No yo he trabajado, está concebido tampoco el yo he concepto. trabajado, pero chicas, yo he trabajado durante 4 años de toda la semana viendo qué ordenanzas municipales hay en todos los departamentos, qué leyes provinciales hay, qué leyes nacionales hay. Tengo un bibliorato porque realmente a nosotros no nos habilitaban el Centro Cultural en Godoy Cruz. Entonces yo decía, ¿por qué? Si no, o sea, no, porque no es esto, porque no es esto, porque no es esto. Averigüé todo. Hay diferencias en todos los departamentos de la provincia, hay muchísima diferencia. Ciudad tiene una legislación, Guaymallén tiene otra. Pero, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que habilitan, o mejor dicho, quién es el organismo de los municipios que habilitan los centros culturales, ya sea de manera provisoria, o son la gente que habilita un taller mecánico, son las personas que habilitan un shopping y demás? En Córdoba hay una ordenanza, una ley provincial, que los que habilitan los centros culturales es el Ministerio de Cultura, porque no hay otra persona, otra entidad, mejor dicho, más avesada, es decir, en términos culturales, en teoría. No, bueno, pero está bueno lo que Sí, está y planteando. bueno, imagínate que si ellos son los Hay gente avesados. mínimamente avanzada. Lo que pasa Pero en, sí, en sí. La Plata, Es lo que compete. hace un par de semanas tuvimos un encuentro con Arte al Ataque que activan ahí en el Olga Vázquez, un centro cultural, un espacio tomado, bueno, y que tienen una ley de espacios culturales, digamos, donde hay habilitados muy pocos espacios, que la mayoría son bares, digamos, que pueden, digamos, reunir con esas características, y que pasa por una comisión que igual ya está condicionada, digamos, o sea, por partidos, por ideologías, por otras redes. Entonces, como claro, el circuito queda corto, digamos, y de igual manera, o sea, queda ahí trabado el proceso de, bueno, visibilización, o realmente si es más un corset o algo más expansivo, y generalmente lo que ha demostrado es un poco más un encorsetamiento y más que tiene que ver más con la vigilancia. Está bien, hay un punto que es en relación al cuidado de los espacios, que bueno, también estaba nombrado, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa? Y la responsabilidad civil de cara a tener personas, digamos, y ser responsable Totalmente. de personas. Sí, sí. Ahí hay un punto de acuerdo, ¿no? Pero el problema es cómo, porque a veces no, lo que hace el Estado es obstaculizar, digamos, más que nada Exacto, recién- esa rienda, digamos. Lo de Berta, que es otro espacio cultural, está en proceso de habilitación y búsqueda y todo, y están paradas, digamos, de actividades, pero porque eso, no hay una figura hay algo como coworking, esto en Ciudad, que es lo más cercano y lo más parecido, pero no lo es porque pasan otras cosas, digamos. No hay un reconocimiento por parte del Estado de la función de un espacio cultural. Exacto. No se hacen cargo de la Excepto o sea, para la cuando vos decís- represión Sí, pero cuando y vos para decís- cancelar. Cuando vos decís, cuando vos Vale, decís lo de un espacio tomado, yo escuché unos compañeros de Salta que decían, no es un espacio tomado, es un espacio abandonado por el Estado. Sí, Digo, bueno, me parece una mirá qué loco vuelta la- de rosca, ¿eh? Mirarlo desde el otro lado, digo, qué fuerte que fue para, o sea, digo, mirá vos, ¿no? Porque muchos espacios tomados, o son espacios que han sido abandonados por el mismísimo Estado, es como... Igual ahí, bueno, como buen anarquista, digo, no creo que sea distinto a lo que mencionaba recién Feli respecto a otros artistas que tienen que saber hacer un lobby. Creo que en el caso de que existiese esta figura de espacio cultural, tendríamos que hacer un gran lobby para lograrlo, igual. Y ahí, perdón, yo admito que yo soy un maldito descreído y demás, pero no veo mucha salida más que la autogestiva y por fuera de. Pero bueno, eso no tiene por qué ser una Esto que vos, general. sin duda, esto que vos decías recién, que decías de cómo te habilitan y demás, la responsabilidad frente a tener gente, yo digo, a muchos funcionarios y funcionarias les sirvió muy bien, y esto da para otra charla, pero les sirvió muy bien la tragedia de Cromañón. Sí. No todos los espacios culturales son Cromañón, porque ahí no hay lo que pasó, porque todo el tiempo te dicen de Cromañón en adelante fue toda una legislación para todo el país. No, la negligencia de los empresarios, Si había un Estado cómplice en ese momento, bueno, es otra discusión. No todos los espacios culturales
corremos con el riesgo que corrió Cromañón. O sea, digo, y sí, que dentro de moría eso, por las víctimas, digamos, el responsable Omar Chabán era un gran gestor cultural, digamos, entonces como esa doble vara en ese abandono o desinterés, o a veces hasta boicot, digamos, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, acá pasan cosas donde las personas, digamos, realmente se deban un mensaje, ¿no? Se llevan un mensaje político, un mensaje cultural, una transformación, una búsqueda, una pregunta. Un espacio crítico. Un espacio crítico, tal cual, sí. Sí. Y el Estado realmente no fomenta esos espacios, digamos. Si vemos la posición, digamos, que tiene frente a la educación, digamos, que queda para la cultura, o sea, como... Digo, es parte de lo mismo. Sí. Digo, se mira todo con la misma visión. Es como, vamos a envenenar el agua, vamos Mercantilista. Claro, a Sí. cualquier costo, digamos. Entonces, para mí, a veces como lo que yo siento es, sí, hay que reclamarle porque esos recursos están disponibles y son nuestros, pero al mismo tiempo mientras hay tanto que, resolver. hay que dejar de alimentar, o sea, de seguir alimentando y poniendo en el foco a ese monstruo, porque es más fácil alimentar otros monstruos, digamos, y que crezcan otros espacios también que disputen esos espacios, ese poder, digamos, discursivo y dentro del imaginario social, digamos que hay espacios que lo han logrado, como lo fue el Mendo Rock, que después se desvirtuó en el camino, digamos, de que lo toma el Estado, lo mercantiliza, digamos, y de repente la convocatoria de este año, uno de los puntos dependía si vos tenías activas las redes sociales. Eso no puede ser un criterio artístico para alguien que está presentándose para mostrar su música y donde supuestamente uno de los puntos es impulsar a las bandas emergentes. Entonces es esa contradicción y que al mismo tiempo una cosa que también me resonó más de algo que decíamos más temprano, ¿no? Como también enfrenta a los músicos o a los artistas que pueden acceder, digamos, a esos espacios estatales, digamos, y que los ocupan y que generalmente también buscan lograr o poder estar más cerca de poder vivir desde el arte completamente, pero ¿a qué costo, digamos? Porque son nuestros mismos colegas quienes después votan en el Mendo Rock, quienes entran y así están inmersos en un montón de espacios, en diferentes convocatorias. Entonces, ¿cómo también logra en estos momentos, y que en estos momentos de crisis se agudiza mucho más? Porque claramente, o sea, si bien son contratos miserables los que presenta el Estado, a pagarse a 60 días y en condiciones, digamos, que realmente no representa, digamos, el valor de lo que se hizo, pero que sin embargo representa un ingreso, digamos, y estamos en ese punto de la necesidad también urgente de sobrevivencia y de decir, bueno, o sea, realmente necesitar y buscar trabajar y apostar a eso, ¿no? Como mantenerse y bueno, no como estas cosas también han surgido en la asamblea de, bueno, ¿qué es lo que se tranza con el Estado, entre comillas, ¿no? De decir, bueno, ¿qué se negocia? ¿Hasta qué punto? ¿Qué? ¿O desde qué lugar? No es lo mismo, bueno, no sé, digo, podríamos traer millones de ejemplos, digamos, pero espacios como la Feria del Libro o otros espacios, digamos, realmente que tienen una influencia y una gran llegada, aunque también tiene, digamos, sus cosas, realmente es un espacio a ocupar y a habitar y a disputar, y así deben, o sea, millones, ¿no? Pero por ahí es como esa perspectiva de bueno, saber que son pasos muy delicados porque estamos en un proceso de reconstrucción para mí cultural, digamos, que ha pasado, veníamos previo a la pandemia, digamos, ya se venía desintegrando. Creo que un punto fue el macrismo que empezó a agudizar eso, que cerraron un montón de espacios, pero que al mismo tiempo empezó a crecer mucho más la red, la movilización, nuevamente se empieza, digamos, como a generar esos encuentros, que después la pandemia también genera todo un giro y que para mí no es cosa menor, digamos, que estamos pensando la cultura y el Estado en un proceso donde estamos viviendo la cuarta revolución industrial, digamos, que no es menor. O sea, en esto de todo lo que nos viene a traer la inteligencia artificial y todos los espacios en los que se disputa y cómo se construye, digamos, esa nueva forma de producción que pone en tela de juicio desde el Estado hasta cómo producimos, hasta para quién trabajamos
y en un proceso de globalización que ya ha avanzado más de 20 años, ¿no? Y que ya nos está poniendo en otros lugares, que yo estoy acá en Mendoza y puedo trabajar para cualquier lugar del mundo. Y las fronteras, digamos, ya no existen, ¿no? Y el paso, pero, y por otro lado está la materialidad viva de que si no tenemos agua, no tenemos alimentos, no tenemos un alimento no contaminado, ¿no? De que es esa materialidad y creo que es complejo porque estamos en esa transición de ver un Estado que ya, o sea, desde que tenemos democracia, los años, digamos, donde hemos vivido de manera democrática, sin dictaduras, ¿no? Veníamos recién de la Plaza San Martín, ¿no? De una concentración para volver a o sea, para seguir reforzando la idea de memoria, verdad y justicia, la idea de, bueno, 40 años de democracia, hubo una dictadura, pasaron estas cosas. Claramente el Estado no funciona. Y no... Sí, a mí me gustaría, como una última intervención de mi parte, volver, porque me parece maravilloso. Nos fuimos. Todo, sí. Es así de amplio esto. Claro, sí, es así. No nos da el tiempo. Convengamos que no vamos a poder abarcar No todas vamos las a agotar, temáticas. pero nos encantaría, da para otro. A mí me gustaría enfocarme en este momento, así como una última pregunta, por lo menos de mi parte, en esto que es la figura de gestor, gestora, gestore y artista. Las dos cosas a la vez, ¿no? Porque es todo un desafío. Y para esto me parece importante retomar un poco esto del concepto que vos decías, no para ahondar ahí, pero por ahí como raíz, esto de la pandemia que también le ha hecho al individualismo y a todas las lógicas que hoy pululan, ¿no? Como escenario, como preparación también para el avance de la ultraderecha. Y desde ahí, desde esa proliferación de ideas individualistas, me parece interesante, ahí vi que, por ejemplo, The Sunday Times, decilo vos, por favor. No sé de qué estás hablando. Realizó una encuesta sobre los trabajadores esenciales y no esenciales. ¿Se acuerdan cuando acá se le preguntó a la gente qué era un trabajador esencial, qué no? Docentes y trabajadores de la salud quedaron como trabajadores esenciales y sin embargo somos los menos pagos. Y el artista ni siquiera figuraba, ¿no? Entonces, bueno, pero en esta pregunta, en esta encuesta sobre los trabajadores esenciales y no esenciales, Estados Unidos, los encuestados de este estudio dejaron claro que los artistas son los trabajadores menos esenciales de todos, ¿no? Qué grave. Gravísimo. Y nosotros pensamos, hoy en Mendoza, ¿no? Cómo se ha allanado el camino para que estas ideas profundicen con la campaña de odio a investigadores del CONICET, a todos los supuestos ñoquis del gobierno. Surgen también en redes discusiones relacionadas con la labor artística, ¿no? Y así vemos esta propuesta de Milei de la eliminación de los ministerios. Vi mucha gente justificando la eliminación del Ministerio de Cultura porque supuestamente todos los artistas son vagos, ¿no? Y viven supuestamente del Estado. Ustedes, como gestores culturales de un espacio cultural o un proyecto cultural en expansión y a la vez siendo artistas, me gustaría que en este momento fuéramos muy prácticos y concisos para decir esto. ¿Cuáles son todas las tareas que ustedes cumplen en sus centros culturales? ¿Cuáles son todas? Todas, desde lavar el baño, por favor. Todas. ¿Y cómo convive eso con su creación artística? Como poetas, como actores, como cantautora. ¿Sí? Pelean, conviven. Por favor, vamos a... En primer lugar, que el espacio que aportamos como espacio cultural es mi casa, mi hogar. Así que básicamente lo que estoy entregando es el lugar en el cual se supone descanse o esté tranquilo. Entrego mi hogar, el lugar en el que tomo mate, desayuno, tengo sexo, lo que diablo sea. Lo entrego completamente a la comunidad que de pronto se acerque. Eso yo creo que es entregar mi intimidad completa, lo cual no es poco. Por supuesto. Después sí, como bien dijiste, desde organizar lo logístico, hablar con proveedores, ponerme a cocinar, hablar con artistas, coordinar. Y después yo como artista, lo admito, ay por Dios la vanidad de los artistas.
qué difícil es lidiar con esos sujetos. Volvé a vos sos el artista en cuestión acá, dale, volvé a vos. Bueno, y como artista... Lidio conmigo, partiendo de ahí, lidio con la inseguridad de saber si gustará o no lo que haga. Igual existe de ahí de pronto una voluntad creativa que me guste o no, o si entro o no en esa inseguridad, termino haciendo igual. Y creo que eso es lo importante. Es bastante estresante, requiere bastante formación. Uno cree que listo, ya tiene o talento o ganas y suceden las cosas. Perdón, pero ahí yo sí me voy a poner un poquito más, tal vez exquisito, pero creo que no nace de la nada el arte. No es que uno nace con el don o el talento y listo, no, uno se forma. Uno está todo el tiempo leyendo, escuchando, inclusive en una gran simbiosis entre otros compañeros de disciplina, ¿no? Lo hablaba más temprano cuando venía para acá con Bian, una necesidad de generar círculos virtuosos entre hacedores, sean gestores o artistas en general, para que todo fluya y crezca. No creo que sea trabajo sencillo y creo que siempre está muy mal remunerado. Bien. Yo no separo uno del otro. Ok. Yo no lo separo. Yo gestiono emociones, gestiono cosas. O sea, digo, pensaba, digo, yo lo pensaba, digo, por ejemplo, en la infancia de cada uno, cada una. Decir, bueno, tenías una, por ejemplo, voy a hablar de mí, obviamente, porque soy el artista en cuestión. Como sí, mi abuela gestionaba recursos económicos y gestionaba emociones. Digo, a la hora de cocinar, gestionaba emociones. Eso es lo que yo hago frente a este espacio, digo, es como gestionar recursos materiales, inmateriales, económicos, recursos, como vos decías, ahora tenemos un sonido. Bueno, eso fue una gestión de recursos para tenerlo y ahora gestionar ese recurso. Así, che, no puede venir cualquiera a tocarlo porque no, porque una ficha me sale 5 lucas, o sea, entonces digo, es gestionar esos recursos y esas emociones en pos de. Y el avance de la derecha, ultraderecha, ultraderecha, para mí, es lo que yo le decía recién acá al compañero, tiene que ver con que todo esto que hablamos no lo podemos bajar a las bases nosotros. O sea, creo que nosotros tenemos que no solo ir hacia adelante, sino ver y decir, che, o sea, esto que estamos hablando, acompañar a la gente a gestionar sus recursos emocionales, económicos y demás, y eso lo que va a hacer que no avance más la derecha o la ultraderecha. Creo que va por ahí. Ojalá que no avance la indiferencia. Pero de alguna manera, digo, bueno, tomo eso que me parecía un poco hasta fuerte decirlo, pero acá lo anoté. Fue digo, lo que se me... No, pero yo digo, si nosotros no bajamos, no porque nosotros estemos arriba y abajo, sino digamos, si no... Sí, bajar de las ideas a la realidad. Exactamente, si no bajamos, exactamente, de esto que queda como por ahí, lo hablo desde mí, ¿no? Si yo no tengo un trabajo social fuerte acompañando a otros a gestionar sus recursos y sus emociones, estoy siendo tan individualista, soy parte de esa derecha. Bien. Por más Tu que creación no entonces por más la que no vote a sentís mi ley, digamos. O sea, confluida con ese accionar comunitario, digamos. Sin duda. Va por ahí, va Bien. por ese Bien. lugar, por ese lado. Bueno, y yo creo que, bueno, varias cosas. Por un lado voy a hablar como primeramente como de mí como artista. Para mí la música es medicina y yo transito el arte y la música desde ese lugar y un poco mi hacer también busca esa conexión o esa visibilidad o esa memoria, porque en realidad son conocimientos ancestrales que traemos y que ha existido y que seguirán existiendo a lo largo de la humanidad, donde nos antecede el hecho de contar historias, danzar, tocar el tambor, juntarnos alrededor del fuego, y esas son las formas en las que ha tenido la humanidad de encontrarse y de poder subsistir y evolucionar. Entonces, para mí, como mi hacer va un poco desde ese lugar de considerar que es medicina, que el arte está accesible. Yo, antes de empezar a hacer música y a componer y todo, sí. Realmente, como estaba muy alejada del circuito cultural,
No, sí. Yo no sabía que poner unas caras acá. Perdón. Estoy atento a la parte técnica. Bueno, Sí. me encantó. Bueno, esto, ¿no? Como la imposibilidad o el no acceso o el acceso de un cierto sector al arte o a poder hacer arte, ¿no? De un espacio. Entonces realmente para mí poder acceder fue, digamos, todo un hecho en sí, digamos, de habilitarme y poder habilitar a otras personas también a que accedan, a decir, bueno, vos podés cantar, vos podés escribir, podés, o sea, y hay como una frase que me gusta mucho, ¿no? De la sabiduría mada, que es que el tiempo es arte. Y es como una manera de transitar la vida y la cotidianidad. Y bueno, un poco desde Casa Octubre, mi iniciativa ha sido poder plasmar eso, digamos, yo eso, desde limpio el baño, limpio los pisos, hago la comida, mando los mails, hago los flyers, subo las fotos, le contesto a la gente, gestiono las personas, digamos, que van a estar ese día principalmente yo coproduzco, digamos, con los artistas generalmente, porque en sonido y en cosas, o sea, siempre es necesario, digamos, ese equipo, digamos, porque siempre faltan cosas o no, pero es en conjunto. Y bueno, después todo lo demás, digamos, también depende, ¿no? De, bueno, qué público sí, qué no, cuánto le contestás, cómo le contestás, la instantaneidad de las redes, de las múltiples formas de El ese cuidado día. de los participantes también. Recibir al público ese día, digamos, a los artistas, estar disponible, hago también el sonido, todo de todo. Sí somos. Sí somos, es parte, ¿no? de eso, cosas que se han ido aprendiendo y que bueno, o sea, han tenido, digamos, su camino. Una pausa.